Comenzamos. Buenos días a quienes nos están viendo. Soy Jennifer Zambrano, mediadora de lectura del MAC, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en Guayaquil. Y pues hoy continuamos con nuestro programa de entrevistas Jueves de Libros, que realizamos con el afán de acercar la lectura a la comunidad desde distintas perspectivas. Hoy, gracias al esfuerzo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos, en el marco del Plan Nacional de Lectura y el programa Yo Leo y la Cámara Ecuatoriana del Libro, tenemos el honor de contar con la presencia de Jorge Carrión. Antes de darle el paso a Jorge, voy a brevemente contar una biografía de él. Pues Jorge es periodista y escritor español, es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y codirector del Máster en Creación Literaria de la misma. Ha publicado novelas, ensayos, cómics. Algunas de sus publicaciones que destacamos son Los Muertos en el 2010, Los Huérfanos, Los Turistas en el 2015, Los Difuntos en el 2015. En no ficción tenemos otros libros como Tele Shakespeare del 2011, Contra Amazon del 2019, y Lo Viral, que es un texto que fue escrito durante la cuarentena obligatoria a causa del COVID-19. Como ya dije, es autor también de cómics, ha publicado algunos libros como Los Vagabundos de la Chatarra, Gótico, con Javier Olivares, Shakespeare y Cervantes. Bueno, es el autor también y el narrador de los guiones de podcast Solaris, Ensayos Sonoros. Ha sido traducido a 15 idiomas y publica con regularidad en diversos medios. En la sección de opinión en español de New York Times y La Vanguardia. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Barcelona, buenos días en Ecuador. Entonces, para comenzar esta entrevista, vamos a iniciar un poco hablando sobre la lectura, ¿no? Ya que por lo general se suele decir que los escritores son lectores asiduos, y siempre me parece interesante conocer cómo surge esta relación. Así que podrías comentarnos, en tu caso, cómo se comienza a construir tu relación con la lectura, también con la escritura, ¿no? Cómo llegas a conformarte como el lector y escritor que eres. Bueno, pues la verdad es que de un modo muy orgánico, muy natural y muy vinculado, supongo, con la época en la cual nací. Yo nací en el año 76 en España y era el comienzo de la democracia y evidentemente pues el tipo de estímulos intelectuales que recibía un niño eran básicamente los vinculados con el digamos, deporte y el juego y el vinculado con la lectura, ¿no? La televisión estaba muy poco desarrollada y además yo vivía en una zona periférica de una ciudad periférica pequeña y vivía en una familia en la cual no había libros, no había costumbre de viajar ni de ir al teatro, de modo que fue muy natural, desde muy pequeño supe que quería ser escritor, también quería ser científico y detective privado. Recuerdo con mucho cariño y emoción cuando me regalaron un microscopio o un juego de investigación privada para encontrar huellas dactilares o hacer retratos robots. Pero de las tres vocaciones, la que insistió, la que pervivió, fue la de escribir. Yo con, no sé, 7 años, 8 años, ya escribía novelas y también copiaba mucho de la enciclopedia que me regalaron mis padres y que fue uno de los primeros grandes regalos intelectuales que me hicieron.
Después leí lo que leíamos todos los niños de entonces, los Hollister, Asterix y Obelix, Tintín, más tarde pues Alfred Hitchcock y los tres investigadores, Agatha Christie, Sherlock Holmes. Y eso lo que creo que alimentó fue la pasión por la lectura voraz, ¿no? La lectura encantada que te sumergía en un tiempo otro, en un tiempo de fábula, en un tiempo íntimo. Y de hecho, algunas de las novelas que ya leí siendo un universitario me transportaron a esa suerte de encantamiento, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en 2 días leí Cien años de soledad de García Márquez, también como muy hipnotizado, ¿no? Y para entonces ya había escrito varias novelas de superhéroes cuando era muy joven, después de ciencia ficción, novelas que no publiqué, pero de algún modo siempre tuve claro eso y también tuve claro que era importante dedicarse de modo sistemático, tanto a la lectura como a la escritura. Cuando descubría un autor o una serie de novelas, las leía toda su obra y quería entender cómo el mundo, la obra completa de ese autor o de ese personaje, de Sherlock Holmes a Gabriel García Márquez, y de un modo parecido en términos de dedicación, cuando tenía 18, 19 años, ya entendí que escribir un libro era un trabajo arduo y recuerdo un verano en el cual no quise trabajar porque yo trabajaba en mi tiempo libre, en varios trabajos de fin de semana, de todo tipo, pero hubo un verano que yo tenía una idea muy fuerte de una novela que quería escribir y aquel verano no trabajé porque quería estar escribiendo en casa, ¿no? Y mi madre cosía en casa, trabajaba en casa cosiendo y su máquina hacía mucho ruido y yo no me podía concentrar. Y recuerdo como ese contraste entre lo que yo pensaba que era mi deber, mi vocación, mi misión y la realidad. La realidad es que todavía no tenía ni siquiera un espacio adecuado para poder escribir, ¿no? Pero sí que fue una vocación muy, muy temprana y muy fuerte que se ha mantenido ya como un sistema de vida. Yo no sé vivir sin esas lecturas y sin esos periodos intensivos de escritura. Bien. Justo has mencionado a García Márquez y me alegra porque la pregunta va un poco en una dirección cercana. Porque, bueno, lo que me interesa mucho de ti como lector es lo que he visto, que es una cercanía con la literatura latinoamericana. Y como ya he dicho, escribes en varios medios, escribes de libros, también de series, y tus textos tienen una gran recepción. Por todo esto, no me parece ilógico pensar que tal vez has tenido algo que ver con que autoras como Mónica Ojeda o María Fernanda Ampuero hayan tenido un mayor reconocimiento internacional. Entonces, ¿qué opinas de esto? Y también, ¿cuán cercana consideras esta literatura? Yo empecé como lector, digamos, más consciente a leer a los 18, 19 años, que es cuando leo a Borges y a Cortázar y de algún modo me cambian la vida, ¿no? Me cambian no solo lo que entiendo por literatura, yo venía de leer y de escribir ciencia ficción y Borges me amplía radicalmente el concepto de lo que es la ciencia ficción y después pues Cortázar se convirtió en un modelo literario en términos de libertad. A mí Cortázar me parece que, aunque entonces lo leí sobre todo como un modelo vinculado con técnica del cuento o con estructura de la novela, y después quise como imitarlo, ir a París, conocer los cafés, ir a Buenos Aires, etc. Pero con el tiempo me he dado cuenta que Cortázar sobre todo es un modelo de libertad más allá de la literatura. Es alguien que supo aprender de la música, del jazz, del arte contemporáneo y además de sus cuentos y de su novela Rayuela, que son muy conocidos, tiene otros libros
súper interesantes, innovadores, lúdicos, vanguardistas. Por ejemplo, pues escribió guión de cómic, hizo libro collage como La Vuelta al Día en 80 Mundos, hizo libros sobre arte contemporáneo, sobre pintura, hizo libros situacionista, ¿no? De viaje situacionista y muy, muy experimental. Y a mí eso es lo que más me interesa de Cortázar, un autor que veo muy parecido a Federico García Lorca, que también era músico, performer y alguien muy interesado en el dibujo y en otras artes, porque yo creo que la literatura se tiene que alimentar de otras artes y no solo de la propia literatura. Una vez leo a Borges y a Cortázar, descubro a los autores del boom, los leo, los estudio y empiezo a viajar por América Latina. Mi primer viaje hace 23 años fue a Guatemala y desde entonces no dejé de viajar. Desde México hasta Argentina conozco bastante bien el continente y de ahí pues vino también mi interés por la crónica. Yo estaba buscando formas de escribir sobre mis viajes y encontré en la crónica de autores como Martín Caparrós, como Leila Guerriero, como Juan Villoro, también un camino interesante que me llevó, de hecho, a leer mucha crónica, a seguir de cerca el fenómeno de las revistas literarias de crónica como Gato Pardo, como Etiqueta Negra, o a llegar a conocer y a leer y a conocer a autores como Pedro Lemebel, como Gabriela Wiener y tantos otros, ¿no? Eh, Después de, como digo, más de 20 años viajando por América Latina y, y leyendo literatura latinoamericana de un modo sistemático y constante, creo que tengo un panorama de lo que se escribe allí, ¿no? Y eso, pues, evidentemente me ha llevado a fijarme en según qué épocas, en según qué escenas o países, con una atención más, digamos, concentrada, ¿no? Durante mucho tiempo viví en Argentina y seguí la poesía, la crónica, la novela argentina. Estudié, por ejemplo, a Ricardo Piglia, lo conocí, lo frecuenté, hice un libro sobre su obra con otros autores y lectores. Después, en la época en que viajé a Cuba, pues leí mucha literatura cubana. Durante una época fui mucho a Venezuela y me puse al día sobre literatura venezolana. Seguramente en los últimos años la literatura que más me ha interesado es la mexicana. Creo que es una literatura muy interesante, tanto como, digamos, expresión clásica de, del viaje o de la política o de la sociedad, como en clave más experimental, más vanguardista, ¿no? Autoras como Verónica Herbert o autores como Yuri Herrera me parecen muy interesantes, muy potentes. Y de algún modo mi acercamiento a la literatura ecuatoriana se había postergado y llegó por azar, porque Mónica Ojeda fue alumna del máster en creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra, que ahora dirijo, entonces era el coordinador académico, y Mónica fue una de nuestras mejores alumnas cuando era muy joven. Después de acabar el máster, ella regresó a Ecuador y al cabo de un tiempo terminó de escribir Nefando, me pidió que se la presentara, la leí, me gustó muchísimo, me pareció una novela muy madura. Yo tengo muchos exalumnos, tengo solo en el máster más de 500 exalumnos. No todos los exalumnos, ni mucho menos, acaban sus libros y uno de cada 100 tiene el nivel de Mónica, ¿no? Y fue por Mónica que me empecé a fijar en su generación, en la nueva, en la nueva literatura venezolana y leí el libro de cuentos de María Fernanda Ampuero, está muy bien. Leí Sanguínea de Gabriela Ponce, que me pareció muy bueno, muy, muy poderoso. Quizá el libro que me ha gustado más de autoras venezolanas junto con los de Mónica Ojeda. Leí a Daniela Alcíbar y finalmente tuve la suerte de poder viajar a Ecuador, que no conocía.
Era un país al cual nunca había ido. Seguramente si hubiera viajado antes, hubiera conocido antes su literatura de lo que ha ocurrido, ¿no? En la realidad en que he llegado tarde a ella, igual que he llegado tarde a otras literaturas, porque para mí la lectura y los viajes siempre han tenido mucha relación. Ahora Mónica Ojeda es profesora del máster en creación literaria y es una de las grandes escritoras jóvenes en lengua española. Y mi viaje a Guayaquil y a Quito me descubrió un país muy interesante y de hecho ahora estoy invitado a una expedición internacional de artistas, profesores y escritores a las Islas Galápagos que organiza una fundación de arte, UArtis, y la Real Academia de Doctores y por tanto espero también conocer no solo las ciudades sino también otros entornos fascinantes como es Galápagos, con una gran tradición literaria vinculada con mi gran tema que es la literatura de viajes. Ok, y ahora retomando algunas ideas que has comentado por ahí sobre esa relación de la literatura con otras artes, ¿no? Cómo la literatura se va alimentando de todo lo que está a su paso. Esta pregunta tiene que ver con la relación entre tu escritura y el cine, y en especial con las teleseries o con las series así a secas, eh, y que es una relación que va desde la ficción, como por ejemplo pienso en Los Muertos, ¿no? En la forma en la que está escrito, lo que intenta hacer, eh, también con el lenguaje, tiene un lenguaje muy ágil, muy cinematográfico, hasta con los ensayos como de Shakespeare, ¿no? Todo esto se ve muy marcado por ese interés que tienes. Entonces, las preguntas sería, ¿cuál es el interés que tienes en unir de alguna manera estos dos lenguajes? ¿Y qué implica para ti esta escritura que se dirige, que intenta, que ensaya, ¿no? Que pretende ser cinematográfica? Bueno, yo creo que efectivamente cuando en el año 2008 me siento a escribir Los Muertos, lo que quiero hacer es intentar crear un diálogo nuevo entre la literatura y la pantalla. Realmente en la literatura del siglo XXI creo que debería ser más importante la pantalla de lo que vemos en los libros, porque la pantalla ya se ha convertido en parte de nuestras vidas, de nuestra mirada, y apenas aparece representada. Y lo que hice en Los Muertos fue crear una novela que fuera al mismo tiempo una novela y una serie de televisión, al mismo tiempo. Por eso el lenguaje que utilizo, el estilo, no es mi estilo habitual, sino que es un estilo que está entre la literatura y el guión y que va contando lo que supuestamente se ve en una pantalla que no existe, ¿no? Los Muertos es una novela que explora no solo la pantalla, también nuestra relación con la ficción y con la tecnología. Lo que ocurre en Los Muertos es que esos personajes, esos protagonistas, son personajes que murieron en obras de ficción, en novelas, en obras de teatro, en películas, en videojuegos, en series, y que han ido a parar a un mundo apocalíptico, cyberpunk, en el cual no saben quiénes son, y a la vez mezclo literatura y pantalla y ficción y crónica, ficción y ensayo para intentar crear un artefacto que provoque una cierta reflexión en el lector sobre cómo leemos, ¿no? Cómo leemos el mundo, cómo leemos los libros, cómo leemos el píxel, etcétera, ¿no? Los Muertos, en efecto, la escribí, esa novela la escribí en una época en que estaba muy fascinado por las series de televisión, que empecé a ver en el 2005, 2006, Los Soprano, Lost, después The Wire, Dexter y tantas otras. Y en paralelo, como he hecho otras veces,
desarrollé una línea de trabajo vinculada con la ficción y con la novela y con lo creativo y con un poco lo loco, porque es una novela para mí muy divertida, ¿no? En que aparece Superman, aparece Los Soprano, diálogo con Blade Runner. Me divertí mucho escribiendo Los Muertos y en paralelo empecé a escribir ensayos sobre series de televisión, reseñas y articular un libro de reflexión sobre el fenómeno que la verdad es que fue muy bien recibido. En aquella época no había prácticamente ningún crítico que escribiera sobre series de televisión, ningún escritor en español había publicado un libro sobre el tema y se publicó en España y después tuvo ediciones en muchos países de América Latina, Costa Rica, Argentina, Colombia, México y Teleshakespeare, de algún modo ya lo veo como una suerte como de documento histórico, ¿no? Una ruina. En mi último libro, Lo Viral, digo que ahora ya las series no me interesan tanto, que me interesan más los algoritmos y las plataformas, ¿no? Ya no tanto el contenido como el continente. Pero en aquella época sí que me interesaban mucho y me pareció un ejercicio intelectual muy potente. Yo que vengo de un doctorado en literatura comparada y de leer a los clásicos, enfrentarme a un fenómeno nuevo, ¿no? Yo creo que Los Muertos es una síntesis entre mis lecturas de Primo Levi, de Paul Celan, de Sebald, porque es un libro sobre la memoria y sobre las víctimas, pero mezclado con mis lecturas de Los Soprano, Alan Moore, el cómic, el cine de ciencia ficción, porque lo que hago es mezclar ese mundo trágico del siglo XX y sus genocidios con el mundo pop para pensar no solo nuestra relación con las víctimas reales, sino también nuestra relación con las víctimas representadas y convertidas en ficción. Me gusta que hayas dicho que te divertiste mucho escribiendo Los Muertos y de hecho me parece un libro súper divertido en todos los niveles que tiene y con todo lo que juega, ¿no? Eh, y también qué bueno que has mencionado lo de la tecnología, eh, porque como yo lo pensaba, la tecnología es lo que está presente y atraviesa la totalidad de tus textos. Eh, bueno, porque, empezando porque las series también de alguna forma tienen que ver con esta tecnología, con los avances, son un producto. Y la pregunta en ese punto era, ¿cuál es la relación de la literatura con la tecnología, ¿no? ¿Cuál crees que es esa relación, ¿no? Y para ti como escritor, ¿qué tipos de encuentros y de posibilidades ves en esa unión? Bueno, es una pregunta muy interesante, muy difícil. Para empezar, el lenguaje es una tecnología. Es, junto con el fuego, una de las primeras tecnologías humanas y hay que recordarlo, ¿no? Es una construcción compleja con una base biológica y una gran elaboración intelectual. Y toda la literatura moderna no se entiende sin la tecnología de la imprenta. De modo que en la genética de la propia literatura hay una dimensión tecnológica muy poderosa, ¿no? Pero el paradigma realista, que es un paradigma mental muy poderoso, abstrae toda esa dimensión de, del hecho literario y nos, digamos, susurra al oído que olvidemos toda esa dimensión técnica y tecnológica del mundo, ¿no? Toda esa genética que hizo que ese libro que estás leyendo, que aunque sea un libro en papel, ha sido creado pues, con ordenador y todos los libros, antes de ser impresos en papel, son archivos digitales. De modo que la marca de la tecnología está en todo lo que leemos, tanto en pantalla como el libro en papel. Yo en mi libro Australia, un viaje que empecé a escribir hace 20 años y terminé hace 15,
no era consciente de Google, no era consciente de la pantalla. Me fui a Australia a investigar la historia de la emigración española a Australia y todo lo busqué en hemerotecas y en bibliotecas y en libros, aunque ya existía Internet. Pero después, digamos, en Los Muertos empiezo una investigación en la cual siempre voy en paralelo pensando la tecnología y la pantalla y el arte del siglo XXI digital y sin perder de vista el papel, la tradición, la cultura clásica, el siglo XX, etcétera, ¿no? Entonces, de Tele-Shakespeare paso a Librerías, que es un libro sobre la historia de las librerías y las mejores librerías del mundo, donde no aparece, por ejemplo, una librería que me encanta de Quito, Tolstoy, porque todavía no he viajado a Ecuador cuando escribí Librerías. Y Librerías, aunque es un libro sobre librerías, bibliotecas, libros, editores, libreras, es un libro en el cual ya en su escritura es muy importante Google, Google Books sobre todo. No hubiera sido capaz de rastrear tantas referencias y tantas historias de librerías de todo el mundo sin Internet y sin Google Books. De modo que incluso en mis libros más clásicos, como Librerías o como el que acabo de publicar hoy, Warburg y Beach, una novela gráfica con Javier Olivares, que es una novela gráfica acordeón de varios metros de extensión en forma de collage, muy táctil, muy bella, un libro muy bonito, un libro objeto, pero ese libro objeto precioso, táctil, que no se puede leer en PDF, que no se puede leer en ebook, que solo se puede leer en papel, no hubiera sido posible sin Internet, porque la investigación que hizo Javier en cómo eran físicamente los personajes, en cómo era la biblioteca de Warburg, que está toda digitalizada, todo fue por Internet, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante cómo no entendemos lo digital, que yo en mi libro Lo Viral llamo el paradigma de lo viral, no lo entendemos sin lo clásico, no se puede entender un vídeo de YouTube sin la tradición del cine y de la fotografía, y no entendemos ya tampoco el papel, las librerías o las bibliotecas sin lo digital, ¿no? Y ahí está el diálogo clave de nuestra época entre dos mundos que se compenetran y dialogan de un modo muy raro, muy conflictivo, a veces injusto, pero también de un modo, yo creo, muy, muy interesante. Ajá. Continuando un poco pensando en, en la idea de tecnología, pienso um, que en lo importante que se vuelve algo que parece sencillo para todos, ¿no? A veces, el recordar, la memoria, ¿no? Y mientras digo todo esto, estoy pensando en Los Muertos, en donde todo gira alrededor de ese ejercicio que para los personajes era casi imposible de lograr y que a veces para nosotros mismos se vuelve quizá menos necesario debido a estas mismas tecnologías, ¿no? Guardar contraseñas de redes, del banco, qué sé yo, incluso avisarnos de eventos, de cumpleaños, ¿no? Todo esto, o sea, no tenemos que esforzarnos en saber y en pensar en esos datos. Toda nuestra vida de alguna forma está por ahí rondando. Eh, Mi pregunta concreta sería, ¿cuán importante es para ti, ¿no? ¿O qué implica este ejercicio de la memoria en un mundo en el que cada vez la necesitamos menos? Bueno, creo que es interesante pensar en eso que comentas, ¿no? En cómo hemos externizado la memoria, cómo hemos delegado la memoria en la nube, en el algoritmo, en las redes sociales, etcétera.
o al menos hemos externalizado una parte, ¿no? La parte más técnica, más datificada, ¿no? Fechas de cumpleaños, por ejemplo. Y en cambio, quizá lo que hemos es extremado la memoria emocional, que no podemos trasladarla a ningún sitio y solamente pues nos pertenece, ¿no? Yo creo que el tema de la memoria es un tema que está en todos mis libros de un modo obsesivo. Tiene que ver con la migración, tiene que ver con la violencia y con la historia. Y efectivamente en mis libros también hay mucho olvido, ¿no? Porque no se puede entender una dimensión de la realidad sin la otra. Los personajes de los muertos no saben quiénes son, no recuerdan quiénes son y en vez de hacer un ejercicio personal de memoria, van a los adivinos, que son los personajes que recuerdan tu pasado para que tú puedas construir tu futuro, ¿no? De modo que siempre lo he trabajado y de algún modo yo diría que el problema ahora es que estamos delegando en los algoritmos no solo nuestra memoria personal, sino también nuestra memoria colectiva. Eh, por ejemplo, en la epidemia, en la pandemia, la mayor parte de las instituciones, universidades, hospitales, tienen en la nube su investigación, sus datos. De modo que la memoria de la pandemia, no solo todos los mensajes que hemos enviado, todos los tweets, todas las fotos personales o no, todos los artículos que se han publicado, todo eso está en la nube. También el conocimiento científico y los datos están en la nube, sobre todo de Amazon. De modo que estamos delegando en las corporaciones un tipo de conocimiento y un tipo de memoria que sería más inteligente tener bajo control, digamos, público, democrático, etcétera, ¿no? De modo que hay un conflicto que tiene que ver con el hombre y la máquina, con la memoria personal y con la memoria artificial, pero también tiene que ver con, digamos, lo público y lo privado, los estados y las macrocorporaciones, y es un asunto muy complejo porque no creo que haya ningún tipo de voluntad por parte de nadie de detener esa transición, que no es solo una transición algorítmica de la gestión del conocimiento, de la información y de la realidad, también tiene que ver, en efecto, con la gestión del pasado y del recuerdo y del archivo. Y a mí todo este ejercicio de la memoria de los muertos, por ejemplo, me parece importante, ¿no? Y sí, como tú has dicho, tenía que ver un poco con la migración, con la identidad, como que con esa fugacidad de existencia de los sujetos, ¿no? Eh, y claro, pensarlo como en la actualidad es, creo yo, un poco complejo, ¿no? No sé bien qué respuesta dar, qué respuestas, ¿no? Pero bueno, creo que el ejercicio es importante. Eh, bueno, continuando con otra pregunta que un poco se sale de esto. Quería que en esa parte nos contaras un poco sobre otros proyectos que tienes y que de hecho han surgido con la coyuntura actual, ¿no? Y con eso me refiero al podcast Solaris, ¿no? A la revista cultural en WhatsApp, que también vi que había ocurrido esto y me pareció algo asombroso. Y también el texto que comenzaste a escribir en ese periodo, ¿no? Lo viral, ¿no? Me gustaría saber qué te motivó a emprender estos proyectos en esta situación y también cuáles han sido los resultados. Bueno, digamos que en el año 2019, que parece que fuera hace un siglo, eh, justamente cuando estuve en Ecuador, estuve presentando mi libro contra Amazon, que es una recopilación de mis crónicas y ensayos sobre bibliotecas y librerías de todo el mundo. Y tuve la ocasión de conocer las librerías de Guayaquil, de Quito,
y de, digamos, presentar esta antología de, digamos, todo lo que descubrí sobre el mundo de las librerías y las bibliotecas después de publicar librerías y presentarlo en varios lugares del mundo. Contra Amazon, además, es un manifiesto contra Amazon, pero si lees el libro ves que la mayor parte de los textos no hablan de Amazon, sino que son una entrevista a Alberto Mangel en la Biblioteca Nacional de Argentina, un paseo con Ian Sinclair por Londres, una entrevista y un paseo con Han Kang por las librerías de Seúl, una crónica de las librerías de Tokio o de las librerías de Nápoles, o textos sobre Borges o sobre Curcio Malaparte, ¿no? Era un libro, por tanto, que aunque partiera de Amazon, era muy viajado y muy analógico y muy vinculado con espacios físicos, ¿no? Lo presenté en varios países contra Amazon, me dio muchas alegrías, y justamente después de esa explosión, ¿no?, de publicar sobre viajes y de conocer librerías y de viajar por España y por América Latina presentando contra Amazon, justo llegó el encierro y fue como una especie de contraste muy grande, ¿no?, en mi vida. Y durante la cuarentena intenté encontrar como proyectos para estar bien psicológicamente, para ser un buen padre, un buen marido, y en las horas que no tenía que limpiar la casa o estar con los niños, empecé a escribir Lo Viral, que es un diario sobre la pandemia, pero también es una reflexión sobre la viralidad digital en el siglo XXI, y conecta directamente con Contra Amazon porque uno de los hilos conductores del libro es Amazon, ¿no?, que durante la pandemia ha crecido exponencialmente. Es un ensayo sobre la viralidad, es un diario personal y es un libro híbrido en el cual pues intento encontrar algún sentido a lo que está pasando a través del análisis, de la reflexión o de la especulación, o también del juego, ¿no?, porque de pronto hago un flashback a, no sé, el año 3000 antes de Cristo, o un flash forward al año 2050. Creo que siempre en mis libros intento encontrar una forma distinta y experimentar con lo que yo entiendo que es la literatura, que es una mezcla pues entre crónica, ensayo y ficción, ¿no? Siempre hay un poco de ficción en cualquier crónica o ensayo, y la ficción siempre te enseña a buscar nuevas maneras de contar en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, pues eso fue Lo Viral, que publiqué a mediados del año pasado y que creo que sigue vigente porque la pandemia sigue y porque el libro piensa la pandemia en términos de ciencia ficción o de terror, y creo que esos dos polos, ¿no?, la realidad como ficción especulativa o la llamada nueva normalidad como subgénero del terror, siguen muy vigentes. De hecho, creo que en Quito, en algunas librerías, se puede conseguir Lo Viral. En paralelo, ya había escrito los guiones de Solaris, primera temporada, que es un proyecto muy hermano de Lo Viral, porque tiene que ver con mundo contemporáneo, con viralidad, con internet, con tecnología y con otras cuestiones vinculadas con las, digamos, especies compañeras, las inteligencias no humanas, tanto artificiales como biológicas. Y grabamos la primera temporada justo cuando acabó el confinamiento, y empecé a escribir la segunda temporada de Solaris en verano de España, y se ha estrenado ahora y ha ido muy bien. De hecho, en Ecuador mucha gente escucha Solaris Ensayos Sonoros, que es un podcast que me ha dado muchas alegrías porque, como se puede escuchar en Spotify y en Apple Podcast y en tantas plataformas, aunque sea de Podium Podcast, pues me ha encontrado lectores o oyentes
en muchas partes de todo el mundo. Solaris es un podcast de ensayo, pero de nuevo mezclo géneros porque tiene elementos de ficción. Mi interlocutor principal es un algoritmo de voz, es una inteligencia artificial que vive en el futuro. Obviamente es una actriz quien la interpreta, pero ese mecanismo de ficción me permite hacer especulación intelectual, sociológica, tecnológica, de un modo ameno, creo que interesante. Y ojalá este año hagamos la tercera y última temporada de Solaris. En paralelo con unos amigos, Pera Ortín, Omar Rincón, Pati Godoy, creamos Curarnos, una revista cultural en WhatsApp que tuvo solo 3 números, una vida muy fugaz, porque Facebook nos la canceló, porque está prohibido enviar tantos mensajes a tanta gente a la vez, pero ahora estamos buscando el modo de volver con una alianza tecnológica de nuevo, con una empresa que nos va a permitir hacer legalmente y con una tecnología puntera el proyecto Curarnos. Mientras tanto, pues pueden estar atentos a mi Twitter, lo he puesto por eso, mi Twitter Jorge Carrión 21 y mi Instagram Jorge Carrión 21, porque es ahí donde vamos a dar pistas para tanto la tercera temporada de Solaris, que no tiene redes sociales, como Curarnos, que todavía no tiene, pero pronto tendrá también sus propias redes sociales. Bien, entonces hay que estar atentos. Eh, bueno, para concluir, la verdad me gustaría saber eh, qué has estado viendo o leyendo últimamente, ¿no? ¿Qué podrías recomendar a quienes nos están viendo ahora mismo? Pues lo último que he leído que me ha gustado mucho ha sido una suerte de novela gráfica. Es un ensayo ilustrado del escritor y artista francés Frédéric Pajac. Se llama Manifiesto Incierto 3 y es un proyecto en el que él ha trabajado mucho tiempo de escribir ensayo y dibujar y hacer grabados sobre la cultura del siglo XX. Este último libro es sobre Walter Benjamin y Ezra Pound. Tiene otro sobre Pavese, sobre Pessoa, sobre de nuevo Benjamin, sobre muchas figuras del siglo XX. Y son libros impresionantes por su calidad literaria y artística, sus dibujos y sus ilustraciones. De modo que recomiendo mucho a Frédéric Pajac, que hace este tipo de libros que yo intento también hacer, híbridos, mutantes, entre varios géneros, entre varios lenguajes. Y ahora justo estoy leyendo los cuentos completos de Ricardo Piglia, que ha publicado Anagrama. Ya los había leído, pero leerlos como cuentos completos en orden cronológico, la verdad es que, impresiona. Me parece que es una experiencia de lectura sin duda muy poderosa. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un honor compartir este episodio de Jueves de Libros contigo. Agradezco en nombre del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos tu disposición por participar en esta entrevista. Ha sido un placer, Jennifer. Muchas gracias por las preguntas muy inteligentes. Y nada, espero que el día que vuelva a Ecuador podamos conocernos y podamos seguir charlando sobre libros en persona, que siempre es mejor que a través de Zoom. Claro, totalmente. Muchas gracias de nuevo, gracias a quienes nos estuvieron viendo hoy y los invito a quedarse en sintonía con Jueves de Libro y que vean nuestra próxima entrevista con el poeta Eduardo Hickman Garcés a las 18 horas. Gracias otra vez, un gusto. Adiós. Nos vemos.